entendí. ¿Eso hay que saberlo o solamente lo vimos en clase? No, yo en clase les di las cosas en las cuales que hay que focalizarse. No hace falta saber el resto de las fórmulas. Ah, listo, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, consulta? Bien. Les recuerdo de que, como le dijimos al principio de año, es necesario de que vayan todas las semanas repasando los conceptos que se van dando tanto en el teórico como en el práctico, para poder llegar a los exámenes en mejores condiciones, ¿no? Porque después van a querer estudiar en 1 o 2 semanas todo lo que vimos y se les va a hacer cuesta arriba. Así que les recomiendo nuevamente, pónganse a repasar, a estudiar lo que van viendo. Yo les comento de física, supongo que en las otras materias también le dirán algo similar. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con lo que es cinemática en una dimensión. Vamos a retomar lo que vimos en la clase pasada, vamos a repasar esos conceptos para después ir ampliándolos. A ver que hay ruido de fondo, no sé quién tiene el micrófono abierto. Ahí está. Vamos a hacer un repaso, como les dije, de los conceptos que vimos en la clase pasada, y vamos a avanzar en los diferentes tipos de movimientos rectilíneos, con las ecuaciones, el origen de las ecuaciones y los fundamentos, ¿bien? Para muchos será un repaso de lo que ya vieron, quizás en el secundario, quizás en el ingreso, que lo vieron también bastante rápido. En este caso vamos a profundizar en el origen de las ecuaciones y vamos a ver algunos ejemplos. No hay dudas con respecto a lo que vimos en la clase pasada, igualmente ahora lo vamos a repasar. Profe, ¿a dónde puedo encontrar lo de cinemática? ¿Está en el Serway o dónde? Está en el libro que está como referencia de la cátedra. En el tomo 1 hay varios capítulos dedicados a cinemática. Nosotros estamos viendo ahora lo que corresponde a una sola dimensión. Después vamos a avanzar en lo que es en 2 dimensiones. Lo que voy dando es voy siguiendo más o menos lo que dice el libro y profundizando en aquellos que se considera en la cátedra que tiene que profundizar, y en algunos casos cosas que no son tan relevantes se comentan y se pasan más rápido. Por eso está bueno de que vayan tomando apuntes de los temas que vamos dando en clase. Sería el Serway, ¿no? El Serway, sí. El CIAR-Semansky también tiene prácticamente los mismos temas. De hecho, algunos ejemplos los saco también del CIAS. Lo que puede cambiar en el uno y otro es la nomenclatura que tienen, pero es muy similar el contenido. Bien. Les voy a compartir pantalla. Ahí ven, ¿no? Sí, se está viendo, profe. Bien, empezamos con cinemática del punto. Esto lo vimos en la clase pasada, de qué era la cinemática, que describía el movimiento de los objetos, pero no ahondaba en las interacciones de agentes externos que producían esos movimientos, que eso lo vamos a ver en unidades posteriores. En este caso solamente trabajamos con cinemática, que describe los diferentes tipos de movimiento a partir de modelos simplificados para poder predecir su comportamiento, principalmente en cuanto a posición, a velocidad o aceleración que pueden llegar a tener los objetos. ¿Bien?
los diferentes tipos de movimientos que estuvimos nombrando en la clase anterior, que es el traslacional, en el cual nos vamos a centrar en estas unidades. También está el rotacional, que se va a ver más adelante, y el vibratorio, que por ejemplo el de péndulo, que también se ve en las últimas unidades. ¿Bien? En este caso, en la parte primera de esta unidad, de la unidad número 3, trabajaremos con movimiento en una dimensión, particularmente movimiento traslacional en una sola dimensión, ¿bien? En una línea recta. Bien. Vamos a repasar. Empezamos viendo lo que era modelo de partícula. Nosotros todos los objetos en esta unidad o en estos modelos de cinemática lo vamos a trabajar como partículas. Es decir, el objeto en movimiento lo vamos a describir como un punto con masa, pero de tamaño infinitesimal, o sea, con masa muy, muy pequeña, es decir, a un camión, a una hormiga, a una persona caminando, lo que sea que nosotros estemos modelando en movimiento, lo vamos a trabajar en los diagramas, en las ecuaciones y la forma de pensar los problemas como si fuera un punto, ¿bien? Por eso se le llama el modelo de partícula, donde prácticamente ignoramos lo que es la masa, por eso es de tamaño infinitesimal. Eso, la masa se considera después más avanzado en la materia. Hasta ahí está claro, ¿no? Usamos partículas o puntos para modelar lo que es la cinemática, en este caso en una sola dimensión. Vamos a repasar conceptos que son importantes para lo que viene y vamos a trabajar en el día de hoy. Bien, el concepto de posición. La posición de una partícula está siempre dado a un punto de referencia que nosotros elegimos arbitrariamente en nuestro sistema de análisis. En lo que me refiero con sistema de análisis, a nuestro problema que estamos estudiando. Bien, si trabajamos en una sola dimensión, el movimiento se va a dar en un eje, ya sea horizontal o vertical, y el punto de referencia va a ser un punto en ese eje, ¿bien? Que nosotros lo vamos a simbolizar como x igual a 0, el punto 0 es donde nosotros vamos a referenciar todo nuestro sistema. Las posiciones se referencian con respecto a ese punto. Bien, el punto que le podemos llamar el punto origen. Bien, es una magnitud vectorial la posición y por lo tanto se describe mediante un vector que es llamado el vector posición. Vamos a ir medio rápido porque esto ya lo vimos, ¿bien? La diferencia entre magnitudes vectoriales y escalares, eso ya lo deberían saber. Y en lo que es la parte de una sola dimensión, que es lo que les acabo de decir, que trabajamos sobre una recta, estas magnitudes vectoriales se pueden determinar en forma completa, es decir, sin necesidad de dibujarla, solamente mediante la expresión de los signos positivos o negativos. Es decir, si nosotros usamos el signo positivo, estamos haciendo referencia de que tiene una dirección en el sentido positivo del eje, y si tiene un signo negativo, estamos haciendo referencia de que tiene una dirección en sentido negativo del eje, ya sea este eje X o el eje Y, ¿bien? Horizontal o vertical. Bien, me van frenando si hay algo que están muy descolocados, no entienden. Yo voy a ir avanzando porque esto ya lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, en este dibujo, o en este diagrama, tenemos un auto azul y un auto rojo, y tomamos, en este ejemplo, el punto 0, o el origen de nuestra recta, donde se encuentra esta palmera. Y tenemos el vector posición para el auto rojo, que es hacia la izquierda 400 metros desde la palmera, y el vector posición del azul es hacia la derecha 1200 metros desde la palmera o el punto de referencia. Bien, esos 1200 metros con el vector, o ese 400 metros hacia la izquierda con el vector, ese es el vector posición. Bien. Después vimos cómo iba cambiando el vector posición a lo largo del tiempo por un movimiento de un auto,
pudimos hacer una tabla donde para cada posición que la nomenclábamos A, B, C, así hasta el F, teníamos un tiempo determinado que cada 10 segundos tomábamos el valor de la posición simbolizada con letra X, bien, medida en metros, siempre desde el punto 0. En nuestro caso el punto 0 era donde se encontraba el cartel. Hacia la derecha o hacia adelante están los valores positivos de la posición y hacia atrás o hacia la izquierda están los valores negativos de la posición. Bien, esta sería la representación tabular, es decir, a intervalos de tiempo tomamos los valores de diferentes posiciones del mismo móvil y podemos hacer una tabla como la que se ve aquí, donde el comienzo sería el tiempo 0 y el movimiento final sería en este caso un tiempo 50 con una posición de menos 53. Notar aquí que la posición inicial, o sea, la primera posición que nosotros le llamamos A, no está en el punto 0, en la posición 0, ¿no? Sino está a 30 metros con respecto al eje, al origen. Voy a poner el puntero así se puede ver. A la primera posición le llamamos posición inicial, que lo simbolizamos con X sub 0 o X sub I, según el libro. Según el apunte, se puede simbolizar de cualquiera de esa manera. Y el tiempo inicial, que es el tiempo donde comienza nuestro análisis, que en general es el tiempo 0. Lo simbolizamos con T sub 0 o T sub I. Bien. Hasta acá me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dijimos que teníamos la representación tabular cuando escribíamos las diferentes posiciones en diferentes momentos del tiempo, como una tabla, pero también lo podíamos representar en un gráfico, donde en el eje de las X teníamos el tiempo y en el eje de las Y tenemos las diferentes posiciones. Bien, la magnitud, ya sea positiva o negativa, de las diferentes posiciones. Y entonces, graficamos el punto A, lo simbolizamos ahí, el B en 10 segundos, 52 metros de posición, el C, el D, el E y el F. Aquí está marcado en el 0 cuál sería nuestro origen, ¿no? Que sería donde está el cartel. Y vemos si podemos interpretar de que tiene un movimiento como lo representa esa línea naranja, ¿bien? Este tipo de gráfica, a nivel general, le vamos a llamar gráfica posición-tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos en el eje de las Y la posición. ¿Bien? Ahora vamos a definir desplazamiento. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio en posición dado un intervalo de tiempo. O sea, ¿cuál es el cambio de posición que tiene la partícula en un intervalo cualesquiera? Matemáticamente lo podemos expresar como delta, ese triángulo es la letra delta griega, mayúscula, x de la posición, el delta x es el desplazamiento, que es igual al valor final de la posición que nosotros queremos determinar el desplazamiento, menos la posición inicial. Lo simbolizamos aquí con flechitas arriba de las variables para decir de que son vectores, es una magnitud vectorial. Y se mide en metros. Bien. Cuando trabajamos en una dimensión, vamos a ver en ecuaciones posteriores que los valores en las ecuaciones a veces no se ponen las flechas porque el sentido, la dirección de ese vector está dado por el valor positivo o el valor negativo, como dijimos anteriormente. Pero eso solo es válido para cuando trabajamos en una sola dimensión. ¿Correcto? Pues vamos a ver en ecuaciones posteriores de que para simplificar la nomenclatura y hacerla más legible, no se escriben las flechas, pero hay que tener en cuenta de que tanto la posición como el desplazamiento son vectores. ¿Correcto?
también estaba aquí cuál fue el desplazamiento del ejemplo anterior, si teníamos esta tabla de movimientos, del movimiento, de las diferentes posiciones a lo largo del tiempo. Dijimos de que el desplazamiento era de ¿cuánto? ¿Me pueden decir rápidamente a partir de esa, el desplazamiento total 80. desde la, perdón? 80. 80, ¿qué cuenta hiciste? 83. Menos 83. Y eso es, 83, ¿verdad? 83 negativo, menos 83. ¿Por qué? Porque tenemos, aplicando esta ecuación, tenemos posición final menos posición inicial. En nuestro caso la posición final es menos 53 metros. El signo es importante en una dimensión. Recuerden de que sería sentido hacia la izquierda. Menos la posición inicial, que sería 30. La posición final del automóvil, o sea, el desplazamiento, me corrijo, no es la posición final, sino el desplazamiento del automóvil va a ser de menos 83 metros. Es decir, si volvemos a lo anterior, el punto F, el desplazamiento que tuvo el automóvil con respecto a la posición inicial, que es el punto A, fue de 83 metros hacia la izquierda. Empezó en la posición 30 positivo, terminó en la posición 53 negativo. ¿Correcto? Es un vector de desplazamiento que sería un vector desde la posición A hasta la posición F. Y creo que lo último que habíamos visto era diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Bien. Es muy importante reconocer esta diferencia porque son magnitudes diferentes. Bien. La distancia recorrida, que la simbolizamos con la letra D minúscula, es la longitud que lleva la trayectoria seguida por una partícula o por un punto. Bien. Si nosotros tenemos una persona que camina en zigzag o camina de esta manera, desde una posición inicial a una posición final, pero con una trayectoria curvilínea, bien, la distancia va a ser la suma de toda la trayectoria. Es decir, si nosotros a esa trayectoria la podemos estirar en una línea recta, vamos a tener que desde la posición inicial, la posición final va a ser hasta, por ejemplo, hasta aquí. La distancia va a ser el largo de esa trayectoria. Bien, a diferencia del desplazamiento, que va a ser el vector desde la posición final menos posición inicial, sería este el vector desplazamiento. Si nosotros estiramos la trayectoria, va a ser más larga la distancia recorrida que el desplazamiento. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Hasta aquí habíamos visto en la clase pasada. Distancia recorrida no es un vector. La distancia recorrida siempre es positiva y es una magnitud escalar. El desplazamiento no, es una magnitud vectorial. Con estos conceptos de desplazamiento, distancia, posición y los conceptos de gráfica, posición, tiempo, la representación tabular, vamos a avanzar en velocidad. Bien, definiciones de diferentes tipos de velocidades y cómo lo podemos aplicar en cinemática. La primera velocidad que vamos a ver, le vamos a llamar velocidad promedio. Como el nombre lo indica, es el promedio de velocidad de un recorrido. Bien. ¿Cómo se determina esta velocidad promedio? Siempre hablando de una partícula, porque por el modelo de partícula que vimos inicialmente, se define como el desplazamiento de la partícula, ese delta X vector, dividido el intervalo de tiempo en el que ocurrió ese desplazamiento. Es decir, puesto en ecuaciones, B, lo vamos a simbolizar B minúscula a la velocidad promedio, B promedio, vector, es igual a
desplazamiento vector dividido intervalo de tiempo. Ese delta t, ese significa t final menos t inicial. Siempre la letra delta mayúscula significa una diferencia, ¿no? En este caso es t final menos t inicial, o en el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Bien. Ese delta o ese desplazamiento es un vector, por lo tanto, la velocidad promedio también es un vector. Y la unidad de medida es, el desplazamiento se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, en el sistema internacional estamos hablando. Metros sobre segundo es la unidad de medida de la velocidad. ¿Correcto? Dijimos que era una magnitud vectorial y en una dimensión, nuevamente, aquí podemos hacer la simplificación de considerarla como valores positivos o negativos dependiendo del signo del desplazamiento. Si se desplaza hacia la derecha en una recta horizontal sería signo positivo, si se desplaza hacia la izquierda en una recta horizontal sería signo negativo. Considerar de que el intervalo de tiempo siempre es positivo, ¿no? No vamos a considerar tiempos hacia atrás. Siempre es de un tiempo inicial hacia adelante. Se entiende el concepto de velocidad promedio, ¿no? Mediante la definición por la ecuación. Vamos a continuar. Sí, la velocidad promedio se interpreta geométricamente al dibujar una línea recta entre dos puntos, que sería aquí, en la gráfica posición-tiempo. Volvemos a la gráfica que teníamos anteriormente y podemos interpretarla en forma gráfica o geométricamente como una recta. Bien. Esta línea, que es esta línea celeste, es la hipotenusa del triángulo formado por la altura delta X, que es el desplazamiento, y la base de ese triángulo, de este triángulo formado aquí, la base sería delta T, el intervalo de tiempo. Bien. La hipotenusa de ese triángulo es la velocidad promedio. De igual modo, la pendiente, bien, representa la proporción delta X sobre delta T. Bien, si nosotros la pendiente de la curva en un punto sería delta X sobre delta T. Bien, ¿qué es la definición de velocidad promedio que dimos anteriormente? Delta X sobre delta T es igual a velocidad promedio. Por lo tanto, la pendiente en un punto de la gráfica, bien, posición-tiempo, es la velocidad. Ahora vamos a ver si nosotros la representamos entre dos puntos, es la velocidad promedio, y ahora vamos a ver otro tipo de velocidad que es cuando se representa en un solo punto. ¿Se entiende? Que es la recta que une dos puntos de la posición tiempo, la gráfica posición-tiempo, la recta que está en este caso demarcado en celeste es la velocidad promedio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un móvil que se desplaza desde una posición que es 30 metros con respecto a nuestro sistema de referencia, en este caso el 0, lo tomamos como este árbol, es decir, la posición inicial x sub 0 es igual a 30 metros. Aquí es donde comienza nuestro análisis, por lo tanto el tiempo es 0. Bien. Y luego de 10 segundos, el desplazamiento de ese móvil es de 52 metros. Bien. Es decir, estaría con respecto a la posición inicial 52 más 30 metros. Bien.
¿Cómo calculamos la velocidad promedio? No, perdón. El desplazamiento es lo que está marcado en rojo. La flecha negra es la otra posición, que sería el 52 metros. El desplazamiento no está calculado. ¿Se entiende la corrección que hice? El vector posición 0 sería 30 metros, el vector posición 1 sería 52 metros con respecto al árbol, que es nuestro 0 de nuestro sistema de referencia. Lo que está marcado en rojo es el desplazamiento, que no está calculado. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál sería la velocidad promedio que tendría ese móvil? Díganme qué cálculos harían y qué resultado les da. Yo haría 52 menos 30 Correcto, para calcular el desplazamiento. Bien. y me da 22 sobre 10 segundos. 10 segundos, que sería el intervalo del tiempo delta t, que sería 10 segundos menos 0 segundos. ¿Correcto? Sí. Eso te da, lo que me dijo la compañera, aquí está la ecuación. Si resolvemos esa ecuación, nos da una velocidad promedio de ese móvil de 2,2 metros sobre segundos. ¿Correcto? ¿Está claro el ejemplo? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer una distinción de lo que es rapidez, que se suele llamarle rapidez en muchos casos a la velocidad, y lo que es la velocidad propiamente dicha, que hay una diferencia en física, ¿no? Cuando nosotros leemos un problema hay que saber interpretar esa diferencia. La rapidez promedio de una partícula es una cantidad escalar. Así como vimos antes que la distancia recorrida era la cantidad escalar, bueno, la rapidez también es una cantidad escalar. Y se define como la distancia total recorrida, o sea, distancia, dividida el intervalo de tiempo. La distancia d que vimos anteriormente. ¿Correcto? No es desplazamiento, sino distancia sobre intervalo de tiempo requerido para recorrer esa distancia. Cuando nosotros trabajamos en línea recta, la distancia se puede asemejar al desplazamiento si el sentido es en una sola dirección. Por eso a veces se le llama en forma indistinta, pero hay que tener en claro de que la rapidez es distancia sobre delta t o intervalo de tiempo. No tiene una dirección, la rapidez, y siempre se expresa en forma positiva. Bien. Entonces sabemos, además de posición, desplazamiento, conocemos velocidad promedio, rapidez. Vamos a introducir a qué le llamamos velocidad instantánea. Bien, que es importante de que vayan viendo las pequeñas diferencias que hay en las diferentes definiciones para después poder interpretar bien los ejercicios cuando se le presenten y poder resolverlos correctamente, ¿no? Muchas veces es importante especificar la velocidad de forma más precisa que la velocidad promedio que tiene un móvil en ir desde, por ejemplo, Villa María a Córdoba. Bien, desde que tiene un auto. Es importante conocer la posición de la partícula o del punto que nosotros trabajamos con el modelo de partícula. Indicar cuál es la velocidad que tiene en forma instantánea a partir de la posición en cada instante específico. Bien, a eso le llamamos lo que es velocidad instantánea. Vamos a ver, lo que te marca el velocímetro de un auto es la velocidad instantánea que tiene en ese momento el auto. Bien,
la velocidad esa va a variar a lo largo del recorrido, pero después nosotros podemos determinar cuál fue la velocidad promedio que, como el ejemplo que les di recién, de viajar en auto desde Villa María hasta Córdoba. Bien. Vamos al gráfico que teníamos anteriormente, nos vamos a centrar solamente en esta primera parte de los dos puntos A y B, por eso les hice el recuadro acá. Vamos a ampliar eso, y desde el punto A hasta el B teníamos esa recta, ¿no? Que sería esta primera recta donde B está marcado en negro. ¿Qué pasa si nosotros achicamos el intervalo de tiempo? Porque nos interesa conocer no la velocidad promedio desde A y B, sino la velocidad instantánea. Para eso, ¿qué hacemos? Empezamos a achicar el intervalo de tiempo. Es decir, medimos la velocidad en un intervalo más corto. Pasa menos tiempo desde A hasta B. Si lo medimos hasta acá, vemos que la recta se transforma aquí. Esa pendiente es, recuerden, la velocidad promedio. Si medimos aquí, en el eje de las X, aquí abajo, siempre tenemos tiempo, ¿no? O sea, nos movemos hacia la izquierda, el intervalo es más corto, entre A y B. ¿Bien? Por lo tanto, medimos entre A y este B, la pendiente, ¿ves? Aumentó. Medimos hasta aquí, la pendiente aumentó. ¿Qué pasa si medimos en forma infinitesimal? O sea, A y A más un infinitesimal. Si medimos ahí, en el mismo punto, la recta se convierte en una recta que es tangente a ese punto. ¿Bien? Y se le llama velocidad instantánea. La recta pendiente en el punto A, solamente, no que une otro punto más, es la velocidad instantánea. ¿Cómo la definimos matemáticamente? Ustedes vieron límite ya, ¿no? Si nosotros tomamos el límite de delta t, que es el intervalo de tiempo de que tiende a 0, es decir, el límite para un intervalo cada vez más pequeño hasta que se haga 0 o cercano a 0 en forma infinitesimal, para la ecuación de velocidad promedio, delta x sobre delta t, este límite, es la definición de lo que es velocidad instantánea. ¿Conocen el límite de delta t que tiende a 0? Eso se entiende, ¿no? Lo vieron eso en análisis matemático. Sí, profe. Bien. ¿Hasta dónde llegaron en análisis matemático? ¿En qué tema van? Estamos viendo eso, profe. Continuidad. Están ahora con límite. Límite notable y pasamos a continuidad. Bien. No llegaron a derivadas. No. 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 Bueno. Aquí se los adelanto. El límite para una variable que tiende a 0 es la derivada de dicha variable, en este caso con respecto al tiempo, que es la variable que tiende a 0. En este caso el límite de delta x, que tomamos el límite para un delta t que tiende a 0, es la derivada de x con respecto al tiempo. Bien. Esta es la notación de derivada. La velocidad instantánea es la definición, por definición, el límite para delta t que tiende a 0 de la velocidad promedio, y eso, por definición de derivada, es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Bien? Esa es la notación de derivada, que también lo van a hacer como x' en análisis matemático. Los ejercicios de estos tipos, en los ejercicios que vamos a ver, no van a tener que aplicar las derivadas, pero es importante conocer el concepto, que ahora les va a resultar novedoso, que después lo van a consolidar en análisis matemático. Cuando lleguemos al parcial, eso lo tienen que ya tener incorporado, ¿bien? La velocidad instantánea, entonces, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso te hace tener la recta tangente en un punto determinado, que en este caso sería el A, el del ejemplo. Podemos medir cuál es la velocidad instantánea en forma matemática, ¿bien?
Noten aquí que simplificamos la notación vectorial. Velocidad instantánea sigue siendo un vector, desplazamiento sigue siendo un vector, posición sigue siendo un vector, pero como trabajamos en una sola dimensión, lo expresamos solamente el sentido, la dirección, mediante el signo, positivo, negativo o cero o nulo. No estamos, simplificamos la notación, no escribimos la flechita arriba de la notación de velocidad. ¿Bien? Hasta ahí está más o menos claro. Si bien no conocen todavía lo que es derivada, van a verlo más adelante, pero sí conocen lo que es el límite y pueden interpretar a qué nos referimos cuando hacemos un intervalo de tiempo cada vez más pequeño tendiendo a cero. Se entiende, profe. Profe, lo que yo no entiendo es bien la definición de velocidad instantánea. O sea, ¿qué es? La velocidad instantánea es la velocidad que tiene una partícula en un punto determinado, en un instante específico de tiempo, no en un intervalo. Bien, para eso el intervalo lo tenemos que hacer tender a cero a través de un límite. Bien, y de ahí surge el concepto de derivada. ¿Se entiende? Sí, listo, gracias. Vamos ahora con estos conceptos de las dos velocidades que vimos, de las posiciones, desplazamiento y demás, al movimiento más básico, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver el origen de las ecuaciones y poder definirlo. Bien, eso ya lo conocen, el movimiento rectilíneo uniforme, de que lo simbolizamos con la sigla MRU. Es un modelo bien simplificado de la realidad, que considera la partícula que se mueve a una velocidad constante y en una trayectoria rectilínea. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad constante nos está diciendo de que la velocidad no cambia a medida que pasa el tiempo. El móvil siempre tiene la misma velocidad. ¿Bien? Si la velocidad de este punto o partícula que estamos analizando es constante, no cambia a lo largo del tiempo, la velocidad instantánea en cualquier momento durante el intervalo de tiempo es la misma que la velocidad promedio durante dicho intervalo. Es decir, la velocidad que nosotros le decíamos v sub x, porque ese sub x significa que estamos trabajando en el eje de las x, ¿no? La velocidad a secas es igual a la velocidad promedio, la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio, caracteriza lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Si nosotros hacemos una gráfica posición-tiempo de este movimiento que nosotros estamos definiendo de esta manera, velocidad constante y trayectoria rectilínea, ¿qué pasa? Graficamos tiempo en el eje horizontal, posición en el eje vertical, posición inicial, que acá está simbolizada x sub i o x sub 0, sería donde arranca nuestro análisis. La posición en este caso no sería 0, está en una determinada posición que no nos interesa cuál es, pero sabemos que no es 0. ¿Cómo va a cambiar la posición de ese móvil a lo largo del tiempo? Va a cambiar en forma lineal. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, debido a que delta x sobre delta t se va a mantener constante a lo largo del tiempo. La pendiente de lo que nosotros antes consideramos velocidad instantánea va a ser la misma que la velocidad promedio para cualquiera de los dos puntos que consideremos, ya sea inicial y otro más, o cualquiera otros dos que estén entre medio. ¿Bien? ¿Se entiende? Esta es la recta pendiente, delta x sobre delta t, que definimos anteriormente, que la definimos a partir de dos puntos A y B en las gráficas anteriores. En este caso, para lo que es MRU, esa
pendiente se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la velocidad promedio va a ser la misma que la velocidad instantánea en cualquier momento del tiempo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, Sí, profe. es importante que vayan incorporando esto, si bien es un movimiento que ya conocen, acá lo estamos tratando de formalizar, darle un contexto más matemático, interpretación geométrica, y a medida que vayamos avanzando nos vamos a basar en definiciones que dimos anteriormente. Por eso es importante ir repasando e ir consolidando lo que vamos viendo. Conocemos la gráfica posición-tiempo para el MRU, es una recta, bien, que tiene una determinada pendiente. Esa pendiente puede ser positiva de acuerdo al ángulo que se forma con la horizontal o negativa. Si es un ángulo de 0 a 90, la velocidad es positiva. Si es un ángulo de 90 a 180, entonces la velocidad va a ser negativa porque la pendiente va a ser negativa. Bien, si tiene esta forma, como está marcado aquí, la recta de posición-tiempo para un MRU, sabemos que la velocidad es positiva. Significa de que la velocidad va en sentido hacia la derecha. ¿Bien? Si la velocidad es negativa, va en sentido hacia la izquierda, tiene esta otra forma. ¿Bien? Recuerden que la velocidad es constante, la velocidad no cambia en este movimiento, ¿no? Va hacia la derecha o va hacia la izquierda. O hacia arriba o hacia abajo si estamos trabajando en el eje vertical. Bien. Vamos a ver ahora un poco de dónde vienen estas ecuaciones, o cómo podemos simplificar y utilizar estas ecuaciones para caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme. Partimos de la velocidad promedio y la velocidad instantánea, que son iguales, y de la definición. Aquí también estamos simplificando el tema de las flechas arriba de los vectores. No las estamos poniendo para simplificar nomenclatura, pero son vectores. ¿Bien? Velocidad promedio igual a la velocidad instantánea es delta sub x, desplazamiento, dividido delta sub t, intervalo de tiempo. ¿Bien? Sabemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Bien? Entonces, esta parte de la ecuación, ahí se los voy a graficar. Esta parte de la ecuación, tomamos esta parte y reemplazamos el delta sub x con esto. ¿Bien? Llegamos a esta ecuación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ahora, este delta sub t que está dividiendo lo pasamos multiplicando y nos queda así. ¿Bien? Y luego, este x sub 0 negativo lo pasamos positivo hacia el otro lado y nos queda x sub f es igual a x sub 0 más velocidad constante por intervalo de tiempo. ¿Bien? En la práctica y en todas las situaciones de análisis, lo que se hace es empezar el análisis de la situación problemática que estamos analizando en un tiempo cero. O sea, aquí es donde empieza el tiempo de nuestro problema, de nuestro modelo. Entonces, el tiempo inicial se considera cero. Si consideramos tiempo inicial igual a cero, este intervalo de tiempo, que es igual a tiempo final menos tiempo inicial, nos va a quedar tiempo final menos cero. Ese tiempo final lo simbolizamos con la letra T y así obtenemos lo que es la posición en función del tiempo. Para MRU. Movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza con esta ecuación. Es decir, aquí vemos la ecuación de una recta, la gráfica que veíamos anteriormente es la ecuación de la recta que responde a esta ecuación. Bien.
donde la posición en cualquier momento del tiempo la podemos describir a partir de la posición inicial que tiene el móvil más la velocidad que es constante por el tiempo que transcurrió de nuestro problema. ¿De acuerdo? Así llegamos a la ecuación que rige el movimiento rectilíneo uniforme y nos permite determinar la posición del móvil en cualquier momento del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿El tiempo siempre va a ser 0? El t sub 0, el tiempo inicial, es 0. Siempre lo vamos a considerar 0, salvo que se indique lo contrario. Siempre lo vamos a considerar como 0. Es cuando arranca nuestro problema o nuestra situación de análisis. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, con esta ecuación posición-tiempo podemos resolver, y junto con la ecuación de velocidad instantánea y promedio, que es lo mismo, que eso es por definición, podemos resolver cualquier situación de una problemática con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo. En forma de resumen, para resumir lo que vimos hasta acá, si a medida que transcurre el tiempo, el móvil recorre distancias delta sub x, que son desplazamientos, iguales en intervalos de tiempo iguales, se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea, recorrió un desplazamiento igual en tiempos iguales, eso te da una recta en el gráfico posición-tiempo, y el movimiento es rectilíneo y uniforme. El ejemplo aquí de una moto que para el tiempo 0 está en una posición inicial 0. Aquí tenemos la referencia. Bien. Voy a poner el puntero láser, va a ser mejor. Tenemos un delta sub x, un desplazamiento que va a ser igual al otro desplazamiento si tomamos la diferencia de tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo 1, y el tiempo 1 y el tiempo 2 son las mismas, este delta t es el mismo, entonces el delta x es el mismo. La velocidad es hacia la derecha, positiva y constante. Siempre el largo del vector velocidad es el mismo para todas las posiciones que medimos. Bien. Podemos hacer la gráfica posición-tiempo como la que estuvimos viendo recién, a partir de el tiempo inicial y una posición inicial y una posición cualquiera y un tiempo cualquiera. Bien. Y la función velocidad-tiempo, bien, que significa que el tiempo lo tenemos en el eje horizontal y la velocidad en el eje vertical. La velocidad es la misma para cualquier momento del tiempo. ¿Eso cómo se grafica? Ubicamos en el eje vertical la velocidad, el valor de velocidad que está teniendo este problema, y lo graficamos en forma paralela al eje del tiempo. Es decir, si nosotros tomamos en cualquier momento del tiempo qué valor de velocidad va a tener este móvil, siempre va a ser el mismo. ¿Correcto? Vamos a ver ahora un ejemplo que está en el libro para que pensemos y pongamos en práctica lo que estuvimos viendo y lo que ustedes ya conocen anteriormente. Bien. Dice, una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. Bien. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El primer punto conocido sería nuestro 0 y el punto posterior a los 20 metros sería donde se toma el tiempo que
recorrió desde 0 a 20 metros, ¿no? El intervalo de tiempo que indica el cronómetro, es decir, cuando pasó por los 20 metros, es de 4 segundos. ¿Cuál sería la velocidad promedio del corredor? Aunque en este caso, si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad promedio es la misma que la velocidad instantánea, ¿no? ¿Cómo calculamos? Ahora sí. Dividí 20 metros sobre 4 segundos, porque no tenés, sería 0 la distancia inicial y 0 la velocidad inicial. Bien, entonces, hacemos la velocidad es delta X sobre delta T, X final menos X inicial sería 20 metros menos 0, que es nuestro punto de referencia, dividido el intervalo de tiempo, que es de 0 a 4 segundos de intervalo, 20 dividido 4 nos da que la velocidad promedio, la velocidad instantánea, si se mueve en un MRU del corredor, es de 5 metros sobre segundos. ¿Bien? ¿Está claro? No es para nada difícil, esto es aplicar solamente la definición de velocidad y cómo se aplica eso a un MRU, teniendo en cuenta los conceptos que vimos recién. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bien, si a alguien no le queda claro, por favor, comente. Vamos al segundo punto. Si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, o sea, después de los 20 metros continúa corriendo, ¿cuál es su posición después de transcurrido 10 segundos, suponiendo siempre que su velocidad es constante, ¿no? Que está en un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál es la posición que va a tener el corredor luego de transcurridos 10 segundos? 50 metros. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la función que vimos recién, posición en función del tiempo, que era X inicial más la velocidad constante por el tiempo, ¿bien? X final, que en este caso sería lo que nosotros queremos obtener, es igual a la posición inicial, 0, más la velocidad constante, 5 metros sobre segundo que calculamos recién, por el tiempo que queremos conocer, que es 10 segundos, nos queda 0 más 5 por 10, 50 metros sería la posición que tendría el corredor desde nuestro origen, desde nuestra posición 0, a los 10 segundos. ¿De acuerdo? Con esta ecuación podemos determinar cuál es la posición en cualquier momento del tiempo, conociendo la velocidad constante. ¿Está claro, no? Profe, pero la posición inicial no sería 20 porque empieza, o sea, va a seguir corriendo desde 20. No, en este caso del punto B nos pide cuál es la posición transcurridos los 10 segundos. Las posiciones siempre para nuestro problema tomamos un punto de referencia que sea único para todo el problema. Si tomamos el 0 para nuestro primer punto A, el mismo 0 tiene que ser para el punto B, porque es la misma situación, nomás que siguió corriendo y queremos saber qué pasa luego de los 4 segundos iniciales. Ah, bien. En el Profe. experimento, sí. Perdón. No, comenta. No, que si nosotros podemos elegir cuál ecuación usar, porque podríamos usar la anterior y solamente reemplazamos y hacemos pasaje de términos, ¿o no? Es que sí, es que esta ecuación se deriva de esta otra, trabajándola matemáticamente, despejando términos, cancelando otros, o sea, van a llegar al mismo resultado. Ah, bien. Eso. Si ustedes hacen X inicial, lo pasan a la izquierda, le va a quedar X final menos X inicial,
pasan el tiempo abajo y les va a quedar velocidad igual a xf menos xy sobre t, que es lo que está acá. Claro, claro. Gracias. De nada. Aquí anteriormente, para reforzar lo que decía la compañera, es lo que está acá. ¿Qué hicimos? Reemplazamos por desplazamiento, despejamos y llegamos a esta ecuación. Después consideramos T0 igual a 0 y llegamos a la ecuación que rige el movimiento, que está derivado de aquí, ¿no? Bien. ¿Alguna duda con movimiento rectilíneo uniforme? Es el más básico de todos los movimientos que vamos a ver. No hay dudas. Bien, avanzamos. Ahora vamos a introducir el concepto de aceleración para después poder entrar al movimiento variado. ¿Bien? Conocemos los conceptos de velocidad, de posición, desplazamiento. Cuando la velocidad de una partícula cambia con el tiempo, se dice que esa partícula acelera. Y aquí se introduce el concepto de aceleración. Por ejemplo, la magnitud de la velocidad de un automóvil aumenta cuando pisamos el acelerador o disminuye cuando pisamos los frenos. Bien, ese cambio de velocidad, ya sea en aumento cuando aceleramos o pisamos el acelerador, o en disminución cuando frenamos o desaceleramos, hace de que podamos definir el término de aceleración, que es, volviendo a lo anterior, vamos a definir aceleración promedio cuando estamos entre dos puntos para luego pasar a lo que es aceleración instantánea. La aceleración promedio la vamos a definir como el cambio de velocidad entre dos tiempos determinados en un intervalo dado de tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo. Bien, la aceleración promedio es un cambio de velocidad, ese delta dijimos que significaba una diferencia, significaba un cambio, velocidad final menos velocidad inicial, dividido un delta t, es decir, un intervalo de tiempo. ¿Cuánto cambió la velocidad en entre esos dos instantes de tiempo que medimos? ¿Cuál sería la magnitud o la unidad de medida de esa aceleración? Bueno, tenemos velocidad que medíamos metros sobre segundos, dividido tiempo, que era segundos, eso nos da metros sobre segundo cuadrado, ¿bien? Es decir, ¿cuántos metros sobre segundos cambia por cada segundo? Bien, de ahí viene la definición de metros sobre segundo cuadrado. La aceleración promedio dijimos entre dos puntos, al igual que la velocidad con la gráfica posición-tiempo, la aceleración es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. Bien. Y al igual que la velocidad promedio es una magnitud vectorial. Aquí nuevamente no le escribimos las flechitas para simplificar, pero considerar que la aceleración también es una magnitud vectorial. Tenemos la definición de aceleración promedio, la interpretación geométrica como la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, y vamos a introducir de manera análoga, como lo hicimos con la velocidad instantánea, lo que es la aceleración instantánea. Si nosotros ese intervalo de tiempo lo reducimos cada vez más hasta que llegar al límite de que el delta t tienda a 0, llegamos a lo que es la definición de la aceleración instantánea en un momento determinado específico del tiempo. Es decir, el límite para un intervalo que tiende a 0 de el cambio de velocidad dividido un intervalo de tiempo nos da la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, es decir, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así como la velocidad instantánea era la derivada de la posición con respecto al tiempo,
la aceleración es la derivada de la velocidad. Bien, ahora vamos a ver la interpretación gráfica o geométrica de esto. Tenemos un móvil que se traslada desde A hasta B en una recta, donde tenemos un tiempo inicial y un tiempo final, y tenemos una velocidad instantánea inicial y una velocidad instantánea final. Bien. Supongamos de que la gráfica velocidad-tiempo, o sea, cómo es el cambio de velocidad de ese móvil con respecto al tiempo. Acá ya nos olvidamos de MRU, ¿no? Acá ya la velocidad cambia a lo largo del tiempo. Suponiendo desde A hasta B, tiene esta forma que está expresado en una línea naranja, ¿bien? Donde en el eje de las Y, que está la velocidad, tenemos marcada la velocidad inicial y tenemos marcada la velocidad final, ¿bien? En el tiempo inicial y en el tiempo final. El delta T es esa diferencia y el delta B es esta diferencia. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Alguien no entiende? Bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos la pendiente de esta gráfica entre los puntos A y B, es la división entre delta B y delta T. Si nosotros consideramos este rectángulo, esta recta, que es la pendiente, es la hipotenusa del rectángulo, ¿no? Entonces, delta B sobre delta T es la definición de la aceleración promedio. Bien, ahí lo simboliza con la flechita. Esta es la aceleración promedio que va a tener el móvil desde A hasta B. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la aceleración instantánea que el móvil tiene en el punto B, sería lo que está graficado aquí en verde. En el punto B, la aceleración instantánea ya no es la aceleración promedio. De hecho, ven aquí de que la velocidad empieza a tener una tasa de cambio negativa. O sea, empieza a disminuir y la aceleración promedio, que es la recta tangente en el punto B, tiene pendiente negativa. ¿Eso qué significa? Que la aceleración es negativa. La aceleración instantánea en el punto B es negativa. Bien, ¿qué significa aceleraciones negativas? ¿Significa que estamos frenando? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Siempre? No, por ahí disminuís Estamos la velocidad. desacelerando. No acelerás. Desacelerar. Desacelerar. Disminuir la velocidad es desacelerar. Disminuir la velocidad en términos absolutos. Bien. Aquí entramos en juego en conceptos importantes y que son claves a la hora de los ejercicios y que pueden llegar a cometer errores. Bien, en la interpretación de los resultados, en los cálculos. Vamos a tratar de clarificarlos. Una aceleración negativa no siempre significa de que estamos desacelerando o frenando. Bien. ¿Cuándo significa de que estamos desacelerando o frenando? Cuando lo tomamos en cuenta con la velocidad. Es decir, si la velocidad nuestra es positiva, recuerde que siempre son vectores que pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien. Si la velocidad es positiva y vamos hacia la derecha y tenemos una aceleración instantánea que es negativa, significa de que estamos frenando. Como bien dijeron ahí, en este caso tenemos una pendiente negativa y estamos frenando. Bien. Ahora bien,
Si vamos hacia la derecha, una velocidad positiva hacia la derecha, y la aceleración es positiva hacia la derecha, estamos acelerando. Estamos pisando el acelerador y cada vez vamos a ir más rápido. Bien. Ahora, si tenemos una velocidad negativa, suponiendo vamos marcha atrás, hacia la izquierda, y tenemos una aceleración instantánea negativa, no significa que vamos frenando. Significa que vamos acelerando hacia la izquierda. Cuando el signo de la velocidad y la aceleración son los mismos, estamos acelerando. Cuando los signos de la velocidad y de la aceleración son diferentes, estamos frenando. ¿Se entiende? Sí, profe. Volviendo al ejemplo y para afianzar lo que recién dijimos. Vamos hacia la derecha, velocidad positiva, aceleración negativa, signos diferentes, estamos frenando. Vamos hacia la derecha, velocidad positiva, aceleración positiva, signos iguales, estamos acelerando. Vamos hacia la izquierda, velocidad negativa, aceleración negativa, estamos acelerando, es decir, cada vez vamos hacia atrás más rápido. En términos absolutos, el signo, recuerden, nos está indicando cuál es el sentido del movimiento. Si nosotros vamos a la izquierda con una velocidad negativa y aceleración positiva, los signos son diferentes, estamos frenando. ¿Bien? Estamos yendo marcha atrás, cada vez un poco más despacio. ¿Se entiende? Es importante lo que les acabo de decir porque en los ejercicios a veces tenemos velocidades negativas y aceleraciones negativas y al revés, como para poder interpretar cómo serían, si está acelerando, si está frenando, que se suele preguntar quizás en los ejercicios. ¿Bien? Vamos a avanzar a lo que es el otro movimiento que vamos a ver, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tipo es más común de movimiento, el MRV que el MRU, y es aquel en donde la aceleración es constante, la velocidad puede variar, pero con una aceleración constante. Es decir, la velocidad varía a una tasa conocida y constante. Bien, la tasa de cambio de la velocidad, recuerden que es la aceleración. A este tipo de movimiento se lo llama movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV. A veces también lo pueden llegar a haber visto como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, nosotros le vamos a llamar MRV. En un MRV, la aceleración promedio en cualquier intervalo de tiempo es igual a la aceleración instantánea en el mismo intervalo. Bien, aquí lo expresa la ecuación. Aceleración promedio, en este caso del eje de las X, es igual a la aceleración instantánea para el eje de las X, que es lo mismo que variación o diferencia de velocidad para un intervalo de tiempo dividido un intervalo de tiempo. ¿Correcto? Es decir, la velocidad siempre cambia a la misma proporción a lo largo del movimiento. En MRU, velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea, la velocidad es constante y la aceleración nula. MRV, la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, la aceleración es constante y la velocidad tiene una tasa de cambio. Bien. Vamos a ver un ejemplo con vectores. Un ejemplo de un movimiento. Aquí tenemos una trayectoria que hace un móvil, un punto, en diferentes tiempos.
en un tiempo igual a 0, que es donde empezamos a analizar, en un tiempo delta t, que es un intervalo de tiempo que nosotros podemos definir, en 2 veces delta t, o sea, luego de transcurrido un delta t más delta t, llegamos aquí, otro delta t llegamos aquí, y otro delta t llegamos aquí. Y en el eje acá horizontal tenemos la recta de desplazamiento, ¿bien? O de posición. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Tenemos el punto donde tiene una determinada aceleración. Bien, esa aceleración es constante a lo largo de todo el movimiento. Fíjense, el largo del vector A aquí es igual aquí, es igual aquí, es igual aquí, es igual aquí. La misma aceleración a lo largo del tiempo. De hecho, aquí la explicación dice, si una partícula se mueve en línea recta con aceleración constante, a sub x, que es la misma para todos los tiempos, empezamos con una velocidad determinada en nuestro instante t igual a 0, y que va a pasar luego de un intervalo de tiempo. La aceleración se va a mantener constante y va a cambiar la velocidad. Si vamos a 2 veces delta t, la velocidad cambió, la velocidad cambió y la velocidad cambió. ¿Me van siguiendo? Las diferentes flechitas, cómo va variando la velocidad. La aceleración es la misma y la velocidad va cambiando. En este caso se duplicó a la anterior, se duplicó con esta, se triplicó, se cuadruplicó. Es decir, va cambiando en razones constantes. ¿Bien? Sin embargo, el desplazamiento desde aquí hasta aquí, que es el primer intervalo de tiempo, es menor que desde aquí hasta aquí, no tiene la misma tasa de cambio que la velocidad. Es diferente también al de aquí hasta aquí y es diferente al desde aquí hasta aquí. ¿Bien? La tasa de cambio de la velocidad nos lo va a dar la gráfica velocidad-tiempo. Y cómo cambia la posición con respecto al tiempo nos lo va a dar la gráfica posición-tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende este ejemplo muy general de cómo se mueve la partícula y cómo van variando las velocidades y las posiciones? Avanzo yo. Si ustedes no me interrumpen, voy a seguir adelante. Ahora vamos con las ecuaciones. Dijimos, aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea para lo que es MRV. Definición de promedio, delta sub B es igual a delta sub T. Eso es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y es igual a tiempo menos 0. El 0 dijimos que el tiempo inicial lo tomábamos como 0, entonces directamente lo escribimos para simplificar la ecuación. De una manera similar a como despejamos la posición en MRU, vamos a despejar la velocidad en MRV. ¿Bien? Y podemos terminar escribiendo esta ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración constante por tiempo. Esta expresión o ecuación la vamos a nomenclar como velocidad en función del tiempo. ¿Bien? Si nosotros queremos saber qué velocidad tiene un móvil en cualquier momento del tiempo, dada una aceleración constante, podemos apelar al uso de esta ecuación. ¿Bien? Si conocemos velocidad inicial, conocemos qué tiempo nos interesa saber, podemos
predecir cuál va a ser la velocidad que va a tener el móvil luego de un momento del tiempo. ¿Está claro? Esta ecuación, como ven, tiene una relación lineal entre tiempo y velocidad final. Es parecida a la ecuación de xf es igual a x sub 0 más b por t, para lo que era MRU. En este caso, la velocidad tiene una función, es función del tiempo y se relaciona en forma lineal. Es decir, si nosotros graficamos la velocidad con respecto al tiempo, tenemos velocidad inicial aquí, bien, que sería esta diferencia, desde 0 hasta aquí, y en cualquier otro momento del tiempo podemos escribir o predecir cuál sería la velocidad a partir de la suma de esa velocidad inicial y la velocidad desde entonces, es decir, aceleración por tiempo. Y eso les da la velocidad que va a tener desde el punto de velocidad inicial. Sumado estos dos vectores nos da lo que es la velocidad final. Tiene una relación de línea recta y por lo tanto la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea para cualquier dos puntos que nosotros querramos considerar. Bien, es decir, la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo es la aceleración instantánea. Eso de manera análoga como la pendiente de la gráfica posición-tiempo era la velocidad en el MRU. Aquí la pendiente de la velocidad-tiempo es la aceleración en un MRV. Bien. ¿Cómo sería la gráfica aceleración-tiempo? Es decir, en el eje de las X graficamos los diferentes tiempos, en el eje de las Y la aceleración. A medida que transcurre el tiempo, la aceleración se va a mantener constante, no es decir, no hay pendientes igual a 0. Por lo tanto, la aceleración es constante a lo largo del tiempo. Es la misma aceleración en cualquier momento del tiempo para un MRV. ¿Hasta ahí está claro? Hasta ahora todo bien, profe. Sí, profe. Bien. Es importante que vayamos relacionando las ecuaciones con las gráficas para cada tipo de movimiento. Así les va quedando claro para luego poder aplicarlo en la parte práctica. Ahora, vamos a seguir con las ecuaciones. Dijimos que teníamos una velocidad que variaba en forma lineal con el tiempo. Recién vimos eso en la gráfica y en la ecuación. Bien. Entonces podemos expresar la velocidad promedio en cualquier intervalo de tiempo como la media aritmética de una velocidad inicial y una velocidad final. Bien, se entiende de que la velocidad promedio para este tipo de movimiento en particular, ¿no? No lo podemos generalizar a cualquier otro movimiento. Para lo que es MRV, podemos escribir la velocidad promedio como la media aritmética de la velocidad inicial y velocidad final. ¿Cómo calculábamos la media aritmética? La sumábamos y dividíamos por 2. ¿Correcto? Para este tipo de movimientos, si queremos obtener la velocidad promedio entre aquí y aquí, podemos hacerlo con esta ecuación, pero también lo podemos hacer sumando ambas velocidades, dividiéndola por 2, y nos va a dar el mismo resultado. Bien. Además, considerando la definición de la velocidad promedio, nosotros podemos despejar, esta era la definición, era delta X menos sobre delta T, que está aquí.
¿Bien? No, esta es la de la velocidad. Esta es la de la velocidad promedio para general, la definición general de velocidad promedio. Delta X sobre delta T. Despejamos de aquí. Bien, el 0 se cancela. Vamos a escribir para que puedan entender mejor. El 0 se cancela. Y este T lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Bien. ¿Qué hacemos luego? Pasamos este X0 del otro lado sumando y reemplazamos Bx promedio por la nueva definición. Y nos queda esta otra ecuación. X0 más un medio, o saqué aquí factor común, un medio de Bx, B sub 0 más Bf, todo eso entre paréntesis, por T. A partir de la definición de velocidad promedio que vimos al inicio de la clase y la definición para este caso particular de velocidad promedio como la media aritmética, unimos las dos ecuaciones y nos queda esta función que es posición en función de la velocidad y el tiempo, de la velocidad final y del tiempo. Profe, una pregunta. En la segunda ecuación sería, abajo, tiempo menos 0 sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿o no? Claro. Ah, bien. Le saqué aquí el T sub F. También es para simplificar nomenclatura, pero estamos hablando del tiempo de interés, el tiempo final que nos interesa conocer, o que nos dan como dato en el ejercicio. Entonces nos queda esta otra ecuación que también podemos obtener la posición a partir de X sub 0 conocida, B sub 0 conocida, y B final y T, que son variables, ¿bien? Para un tiempo cualquiera, para una velocidad cualquiera. Continuando con esta ecuación, o sea, la otra es una ecuación que se puede usar para resolver problemas de MRV, pero vamos a seguir avanzando e ir despejando otras ecuaciones. A partir de esta ecuación que vimos recién, ¿qué hacemos? Se reemplaza lo que es velocidad final, esto, por la ecuación que vimos anteriormente, esta. Reemplazamos esa velocidad final por V sub 0 más aceleración por tiempo. Bien, si reemplazamos, nos queda velocidad final, sería lo que está aquí. Bien, trabajamos matemáticamente, nos va a quedar 2 veces la velocidad inicial, y a partir de esta podemos simplificar y hacer distributiva de un medio t para lo que está en el medio de la ecuación, y nos queda esta otra ecuación, que es posición final o en cualquier momento es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración constante por el tiempo cuadrado. Esta ecuación es la posición en función del tiempo, que es muy importante para lo que es MRV. Recuerden que para MRU teníamos que la posición en función del tiempo era una función lineal. En este caso, la posición es una función ¿de qué tipo? Cuadrática. Cuadrática, que tiene una forma de que... ¿Qué forma tiene esa cuadrática cuando la graficamos?
Parábola. Parábola, muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación podemos obtener la gráfica posición-tiempo para MRV, que se puede graficar como una parábola. En esta parte tenemos una parte de una parábola donde tenemos la posición inicial aquí, donde el tiempo es 0. La pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de la posición en un punto dado? Cuando hablamos de pendiente, en general estamos hablando de la derivada. La pendiente de en un punto es la derivada en ese punto. ¿Cuál sería la derivada de la posición? El límite de delta t que tiende a 0 de delta sub x sobre delta sub t. ¿Nadie recuerda? ¿O nadie se arriesga? Profe, no entiendo. Estamos viendo la pendiente, que es esta recta que está aquí en la posición inicial, es tangente a ese punto. ¿Cuál sería la pendiente de la posición x inicial, que es este punto aquí? La pendiente es la recta, ¿no? La que es naranja es la parábola que describe la función que está aquí arriba. Bien. La recta pendiente en x sub y. ¿A qué se refiere o qué significa? Por definición, de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Al límite cuando delta t tiende a 0, es delta x sobre delta t. Perfecto. ¿Y eso qué es? Derivada x sobre derivada t. Perfecto. ¿Y eso qué es? La pendiente. Perfecto. Pero falta, nosotros todo eso lo definimos con un nombre. Velocidad instantánea. La derivada con respecto al tiempo de la posición es la aceleración instantánea. El límite de delta t que tiende a 0 de delta x sobre delta t es la velocidad instantánea. La pendiente en la posición, una posición determinada, es la velocidad instantánea. Si nosotros queremos saber cuál es la pendiente en la posición inicial, ¿qué velocidad estamos hablando? Inicial. La velocidad instantánea inicial. Bien. Esa recta nos está diciendo la velocidad instantánea inicial v sub xi. Bien. En otro tiempo cualquiera, la pendiente, que es la recta tangente al punto, va a ser la velocidad instantánea en ese tiempo, en ese punto. Pero si nosotros hacemos en el punto xy o x0, es la pendiente inicial, es la velocidad instantánea inicial. Acá abajo se los dice, la pendiente de la línea tangente a la curva en t igual a 0 es igual a la velocidad inicial. Bien, instantánea. Y la pendiente de la línea tangente en cualquier otro tiempo t es igual a la velocidad instantánea en dicho tiempo. ¿Se entiende? Porque parece que a lo mejor se les mezclaron un poco los conceptos y son muchos conceptos que Sí, tienen profe. que incorporar. Los repetimos de vuelta si hace falta. Sí, Bien, podría repetir. vamos de vuelta. Esta gráfica es la gráfica posición-tiempo de un MRV.
¿Cómo sabemos que es esta gráfica? Porque lo obtuvimos a partir de la ecuación que llegamos a través de diferentes pasos matemáticos, pudimos obtener cuál era la posición con respecto al tiempo. O sea, para cualquier tiempo t podemos determinar la posición sabiendo de que el resto de las variables son constantes, ¿no? X sub 0 es constante, B sub 0 es constante y la aceleración por definición del MRV es constante. Un medio es un valor constante. La única variable que tenemos aquí es tiempo. Bien, que va transcurriendo a medida que va transcurriendo la situación analizada. Entonces, esta función, posición, que es función del tiempo, la graficamos en un eje, en un par de ejes coordenados. En el eje de las X ponemos el tiempo, en el eje de las Y ponemos la posición. Esta gráfica se llama gráfica posición-tiempo. La forma que tiene para un MRV es de una parábola, porque esto es una ecuación cuadrática. Bien, arranca esa parábola en tiempo igual a 0, una posición inicial dada por nuestra situación de análisis. Y tiene esta forma, por ejemplo, ¿no? La forma que está dada aquí en línea naranja. Lo que yo les preguntaba es, ¿qué significa la pendiente, que es la línea tangente o la recta tangente a un punto? En este caso, al punto que es posición inicial, que es la recta tangente a este punto, que es ahí donde se les hizo un poco de lío o que no terminaban de entender. La pendiente, por definición, por pendiente en un punto de una función, es la derivada de esa función. Eso lo van a ver en análisis matemático, pero lo podemos inferir a partir de lo que vimos de los conceptos que estuvimos viendo. La pendiente, en este caso, sería el límite de delta t, que tiende a 0, para un intervalo de posiciones, que sería un desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Sería el límite de delta t, que tiende a 0, de delta x sobre delta t. Bien. Eso es la definición de derivada. Por eso les decía de que algún compañero también decía derivada de x con respecto al tiempo. Bien. A eso nosotros le llamamos velocidad instantánea. Es decir, a partir de la derivada de la posición respecto al tiempo en un punto determinado, podemos obtener cuál es la velocidad instantánea. Recapitulando y volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál sería la pendiente en la posición inicial? Pendiente igual derivada. La derivada en la posición inicial es la velocidad instantánea inicial. ¿Está claro? ¿O está muy claro o está para nada claro? No sé, ahora está más claro, profe. Ah, bien. Un poco más claro. Repásenlo del libro. Igualmente, cuando tengan que estudiar para el examen parcial, estos temas ya lo habrán visto en análisis matemático y ahí se les va a simplificar o lo van a agarrar más rápido. Bien, nosotros no estamos haciendo cálculo diferencial, integral aquí, o sea, solamente mediante las definiciones, porque estas ecuaciones se pueden llegar a demostrar matemáticamente a partir de integrales y derivadas, que no lo vamos a hacer nosotros. Bien, en el libro hay un apartado de eso que no lo vamos a hacer. Por último, para la última ecuación de lo que es movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, MRV, podemos obtener una expresión para la velocidad final que es independiente del tiempo. Es decir, que no contenga la variable t.
Todas las que vimos hasta ahora son función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Posición en función de la velocidad y el tiempo. Posición en función del tiempo. Ahora vamos a avanzar en una ecuación en la cual sea independiente del tiempo. Eso quiere decir de que no figure la variable t. ¿Cómo logramos esa ecuación? Partimos de la ecuación que describe la velocidad en función del tiempo. Voy a poner la pluma. Esta aquí, que es conocida, ya la vimos, es una recta, velocidad con respecto al tiempo. Podemos despejar t, es decir, velocidad menos velocidad inicial, dividido aceleración constante, y así nos queda t como variable despejada. ¿Qué hacemos con eso? Reemplazamos esto en la ecuación que vimos anteriormente, que era posición en función de la velocidad y el tiempo, que es esta ecuación, donde teníamos el promedio de las velocidades, aquí. T lo reemplazamos con esto. Y entonces nos queda, aquí, en lugar de T, nos queda velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración, que es constante. Multiplicado, ¿no? Aquí ese a sub x que está dividiendo lo podemos sacar y juntar con el 2 por eso nos queda este 2. Bien. Y después aquí tenemos una factorización que pasaba cuando teníamos diferencia de cuadrados. ¿Cómo quedaba? Eso lo tendrían que haber visto en el ciclo de nivelación. Diferencia de cuadrados, que es lo que tenemos aquí. En este caso hacemos el paso inverso. ¿Qué pasa cuando tenemos, supongamos, x más y por x menos y? ¿Cómo queda eso? X menos y al cuadrado. No. Sería X al cuadrado menos y al cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? O sea, si nosotros tomamos esto y esto, nos quedaría una diferencia de variables al cuadrado. Bien, es una forma de factorización. Si quieren pueden hacerlo con distributiva y demás, pero si se acuerdan de cómo factorizan, les queda de esta manera. Entonces, resolviendo esto, estas multiplicaciones, nos queda de esta manera. Y luego, ¿qué hacemos? Velocidad final menos velocidad inicial, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Lo que hacemos es, esto lo pasamos restando aquí. Nos queda esto, xf menos x0, y el 2 por la aceleración lo pasamos multiplicando, nos queda esto. Bien, nos queda esta resta, y esta resta de este que está restando, lo pasamos sumando, que sería esto. Y así nos queda, velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0, o x final menos x inicial. Esa es la velocidad en función de la posición. Aquí ya no tenemos la variable t. Es decir, si nosotros conocemos la posición, la aceleración que es constante y la velocidad inicial que es constante, y no sabemos el tiempo, podemos determinar cuál es la velocidad de un móvil con MRV. ¿Bien? Vamos a hacer un resumen de las ecuaciones. Estas son las ecuaciones para un MRV. Velocidad en función del tiempo es velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La función que es posición en función de la velocidad y el tiempo
X final es igual a X inicial más 1/2 de velocidad inicial más velocidad final, todo por T. Posición en función del tiempo, X final igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de aceleración tiempo cuadrado. Y velocidad en función de la posición, es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por X final menos X inicial, que sería un desplazamiento. Todas estas ecuaciones se las tienen que saber de memoria para el práctico. Y tienen que saber de dónde vienen para el teórico. Las principales funciones que van a tener que usar para resolver los ejercicios prácticos son estas tres. En general, con esas tres se puede resolver cualquier ejercicio de MRV. No hace falta saberse la otra. Igualmente para el teórico sí va a hacer falta saber que está esa función, porque se usa para determinar otras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando vayan haciendo ejercicios, cuando empiecen con cinemática, MRV, en el práctico, van a ir haciendo ejercicios y con el solo hecho de hacer ejercicios se van a ir memorizando las ecuaciones sin tener que ponérselas a repetir como loro. Bien, con el solo hecho de hacer muchos ejercicios ya las van a ir internalizando, digamos. Van a saber cómo son las ecuaciones y qué ecuación usar para cada caso. Vamos ahora a ver un ejemplo para que podamos pensar entre todos. Y tenemos diferentes gráficas. En la parte de arriba tenemos gráficas de velocidad-tiempo. Y en la parte de abajo tenemos gráficas aceleración-tiempo. Bien. Lo que tenemos que hacer es como unir con flechas y decir, para un movimiento dado, qué gráfica de velocidad-tiempo corresponde a qué gráfica de aceleración-tiempo. Vamos con la primera, la A. Tenemos una gráfica de velocidad-tiempo que es lineal. Si la gráfica de velocidad-tiempo es lineal, recién vimos un ejemplo de eso. ¿Qué tipo de movimiento es? Aceleración. Movimiento rectilíneo. No, movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Uniforme, movimiento rectilíneo. Uniforme. ¿Cambia la velocidad a lo largo del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme? La característica, por definición, del movimiento rectilíneo uniforme es de que la velocidad a lo largo de todo el movimiento, es decir, a lo largo del tiempo, sea constante. Por lo tanto, no cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo en un MRU. En una gráfica de velocidad-tiempo que tenemos una recta como es en la A. ¿Qué tipo de movimiento les parece que puede ser, sabiendo que MRU no? MRV. MRV. ¿Por qué? Porque la aceleración varía es la constante, o sea, eso ahí La es lo que aceleración representa. la aceleración es constante, es decir, la tasa de cambio de la velocidad, es decir, su pendiente, es constante, ¿bien? La tasa de cambio de la velocidad es constante, forma una línea recta. Entonces, tenemos en el A, el gráfico A, una representación de un MRV. ¿Qué gráfica de aceleración tiempo corresponde a este movimiento? De las que están abajo. La E. La E.
¿La cual? Perdón. La E. La E. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Porque la aceleración es constante. Bien, a un valor determinado de aceleración se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces esta la vamos a unir con esta. Bien. Vamos con la B. Es un tipo de movimiento que no vimos porque la velocidad tiene una función parábola, una función cambia en forma cuadrática con respecto al tiempo. Pero si sabemos de que la velocidad cambia en forma parabólica o en función cuadrática con respecto al tiempo, ¿cómo va a cambiar la aceleración? Por analogía de como vimos en MRV. Gráfica posición-tiempo en MRV era parábola. Gráfica velocidad-tiempo, ¿cómo era? MRV le estoy comentando, no esto. ¿Cómo era la gráfica velocidad-tiempo en MRV? Recién me dijeron. Lineal. Lineal, como esta, como la A. Es decir, la derivada de una función posición es una parabólica, es una línea recta. Si nosotros tenemos aquí velocidad con respecto al tiempo, la derivada es la velocidad es la aceleración. ¿Cómo va a ser la gráfica de la aceleración si la velocidad es parabólica? Lineal sería Lineal. ¿Sería cuál? la D. La D, muy bien, esta. Y esta acá la podemos hacer por descarte, pero me gustaría que la razonemos. Esta es una combinación de dos movimientos. Hasta aquí en el tiempo, ahí me salió medio mal, pero bueno, hasta aquí, hasta este tiempo t, tenemos un tipo de movimiento y luego cambia. En la primera parte, ¿qué tipo de movimiento es? MRV. B. Tenemos una velocidad que cambia a una tasa constante en forma lineal. Y luego, MRU. MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. La velocidad es constante a medida que transcurre el tiempo. Correcto. Si sabemos que tenemos esa combinación de esos dos movimientos, en esta gráfica de abajo, cortamos en este tiempo t, que es el mismo que está arriba, tenemos en la primera parte una aceleración constante, la velocidad cambiaba a tasa constante a una razón de una aceleración constante. ¿Y cómo va a ser la aceleración en la segunda parte, que es un MRU? Va a ser 0. Se hace 0, se pega al eje donde la aceleración es 0. No hay aceleración en un MRU. Por lo tanto, en la combinación de estos dos movimientos, MRV y MRU, la gráfica es aceleración constante y luego aceleración nula. ¿Está claro? Sí. Bien. Vamos a dejar aquí, que viene un ejemplo. Vamos a dejar aquí y la clase que viene vamos a retomar movimiento rectilíneo uniformemente variado con el ejemplo. Y vamos a seguir con caída libre y tiro vertical. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, repasen, vayan viendo todo lo que es movimiento en una dimensión, hasta donde vimos, las ecuaciones, los gráficos. Así no se les hace cuesta arriba cuando terminemos antes de tomar el examen. Bien. Yo les... Perdón, profe. Sí. ¿Se sabe más o menos cuándo va a ser el parcial?
tengo que terminar de coordinar de acuerdo a cómo venga el avance y cómo venga el cursado de presencial, porque todavía no hay mayores certezas con respecto a eso. Pero sería en junio, no sé si sería mitad de junio o fin de junio. Pero ese sería el rango de fechas, tanto para el teórico como para el práctico. Son dos exámenes separados. Son dos exámenes separados. Ok. Pudiendo ser el mismo día o no. ¿Qué unidades son, profe? Vas a depender hasta dónde avancemos, por lo menos en el teórico y creo que también en lo mismo en el práctico. Pero en el práctico suelen llegar hasta la unidad número 4 y en el teórico un poco más, como si vamos un poco más adelantados, sería hasta la unidad número 5 o 6. Eso va a depender de cuánto avancemos. Los exámenes van a ser presenciales y todavía no tenemos certezas de la vuelta a la presencialidad con respecto a primer año. Hoy comenzaba segundo año la vuelta a la presencialidad. Las materias de segundo año. Las materias de primer año no tenemos todavía certeza. Así que apenas sepa, se los comunico. Lo mismo hará el resto de las materias, supongo. Y lo que sí, los exámenes son presenciales. ¿Alguna otra consulta? Por ahora no. Bien. No. Entonces nos vemos la semana que viene. Nuevamente virtual. Repasen lo que estuvimos viendo. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. No, profe. Chao, profe. Chao, chao.